Buenas tardes. Hoy día continuamos con la clase en relación a lo que estamos mirando, digamos, que tiene que ver con la construcción de los criterios de objetividad, los criterios de validación de nuestra disciplina, a partir de lo que hemos estado trabajando, sobre todo evidentemente, con la lectura de esta semana asociado al método histórico, ya en una perspectiva mucho más eh, historiográfica. ¿Mm? A diferencia de lo que hemos mirado hasta ahora en el curso, que tiene que ver con consideraciones más bien de tipo filosóficas. ¿Mm? Esta clase va a entrar directamente en temas de la historiografía, aunque la mayor parte de la discusión en parte no tiene que ver con la propia historiografía, sino que sigue siendo filosófica, pero está más asentada en el tema historiográfico. Y tiene que ver con este cambio de la narrativa, una visión asociada a una mera crónica del pasado, a una perspectiva más vinculada a lo que conocemos hoy día, que es diríamos, una disciplina científica. Si podemos discutir de esta manera, podemos pensarlo, pero más asociada a un método, como lo hemos estado viendo en clases. De alguna forma, las maneras rigurosas y sistemáticas que usamos hoy día para considerar nuestra disciplina están en parte como génesis en esta discusión sobre el método histórico. Entonces, hoy día tiene que ver nuestra discusión con el método histórico. La próxima clase vamos a hablar de la evidencia, cómo se constituye la evidencia, y también vamos a continuar con ese aspecto. La siguiente clase tiene que ver con las comunidades de pares que articulan, ¿no es cierto?, la construcción de nuestro conocimiento, y ya para el final de la clase entramos nuevamente a temas un poco parecidos a esto, que tienen que ver con la con la propia historiografía. Eh, el contexto histórico a partir del cual estamos mirando esta perspectiva, ¿no es cierto?, esta génesis del método histórico, tiene que ver con dos fenómenos que están ocurriendo en Europa. Esta es una perspectiva bien europea, como ustedes se darán cuenta, ¿no? Una tiene que ver con la urbanización, la inmigración masiva, la industrialización, la inmigración campo-ciudad principalmente, a mediados del siglo XIX, que transforman radicalmente lo que era considerado, ¿no es cierto?, el tipo de sociedad que se había constituido en Europa. eh, y el interés en estudiar el pasado también tiene que ver con los cambios que están ocurriendo a partir de este fenómeno, que también está relacionado con la industrialización en Europa. Lo otro que vamos a ver al final del curso también, en parte, tiene que ver con la profesionalización de la disciplina, eh, con la idea de buscar una comprensión más sistemática de nuestras fuentes documentales, y también considerar la posibilidad de tener un método que fuese más riguroso y muy parecido al científico de las ciencias naturales. Esto generó un debate sobre cómo se relaciona nuestra disciplina con las ciencias sociales que estaban haciendo, especialmente la sociología, también la economía, ¿no es cierto?, como vamos a ver acá, y la posibilidad de que estas influencias de las ciencias sociales también juegan un rol en nuestra disciplina. Eh, Estos son de alguna manera los elementos asociados a los orígenes de esta división metodológica entre una mera crónica del pasado y un método sistemático y organizado para entender el pasado, que es más asociado como una suerte de principio científico. En, en el 1896, aquí aparece, ¿no es cierto?, como aparece la lectura del texto de esta semana, ¿no es cierto?, Karl Lamprecht señalaba las diferencias metodológicas que estaban de alguna forma influyendo en la disciplina histórica, sobre todo en Alemania, que va a jugar un papel en Europa y después también en todo el mundo, lo que se llamó la batalla de los métodos. ¿Qué método utilizar para entender ese pasado? Si seguimos anclados en un idealismo, el idealismo alemán, por ejemplo, que había buscado el sentido de los acontecimientos a partir, por ejemplo, de las grandes figuras, de
de los, de las narraciones digamos, de larga duración asociadas a ciertas filosofías, más que a eventos particulares, o un empirismo científico que estaba reivindicando de alguna manera el método empírico para entender la ciencia, la naturaleza, pero también en este momento aplicándose para entender el estudio del pasado. En este marco, el debate de Darwin y el auge de la ciencia, el hecho de tener que entender el conocimiento a partir de la categorización, sistematización, estaba también jugando un papel. Así que tenemos, ¿no es cierto?, que este origen de la división metodológica, ¿no es cierto?, de pasar, como dice acá, a un método histórico desde una mera crónica a una disciplina científica, se estaba dando, ¿no es cierto?, en el marco de este enfrentamiento de visiones sobre lo que es el conocimiento del pasado, el conocimiento general de la naturaleza, pero también el conocimiento del pasado. Y acá yo quiero destacar que aparece en el texto, ¿no es cierto?, que de esta semana, tres, tres perspectivas que todavía siguen jugando un papel importante en nuestra disciplina. Una es Karl Marx, eh, otro es Emil Durkheim, sociólogo, y el otro Dilthey, que más bien un filósofo, Wilhelm Dilthey, y finalmente Max Weber, que es como el padre de alguna manera de la sociología y también de los estudios eh, económicos. Entonces, eh, respecto de Marx, al igual que los otros que vamos a ver acá, no son historiadores en un sentido tradicional, como lo vamos a ver al final del curso, cuando hablemos ya de la génesis de nuestra disciplina, también en el siglo XIX. Sin embargo, su enfoque asociado, vinculado al llamado materialismo histórico, eh, ha generado hasta hoy día una perspectiva que ha sido muy recurrente, muy importante para nuestra disciplina, en la medida en que pasa de la atención a las ideas, ¿no es cierto?, del idealismo alemán, que moldean la cultura, como se había visto, ¿no es cierto?, y también los grandes individuos, a las condiciones materiales de existencia y a las relaciones económicas como motores del cambio histórico para Marx, pero también podríamos decir como motores de cómo funciona la economía, perdón, la sociedad, al margen del cambio, o si es que se estudia el cambio o no. Esto implicaba, ¿no es cierto?, un énfasis en la sociedad, es decir, no entender al individuo en tanto individuo, como había sido desde la perspectiva también idealista, ¿no? Entender la individualidad, que es algo consustancial a la concepción moderna de la cultura europea, de la filosofía, sino más bien entender cómo uno se constituye como individuo en la medida en que se vincula con la sociedad. Es decir, uno se convierte en persona en la medida en que se vincula o se relaciona con la sociedad. Eh, Esto es muy importante porque significa que pasamos de estudiar las mentes de los individuos a entender al ser humano en sociedad. Ahí se articulan las clases sociales, ¿no es cierto?, que es fundamental para entender el materialismo histórico de Marx, pero también concepciones de género, podríamos decir hoy día, concepciones asociadas a las etnias, a las edades, digamos, en qué edad uno se vincula, las generaciones, todo implica que uno se constituye como persona en la medida en que se vincula con la sociedad. Y ahí el materialismo histórico pone un énfasis en la reproducción y la producción de la vida. O sea, ¿cuáles son los elementos que articulan a este ser biológico, como lo ve, ¿no es cierto?, Marx, que tiene que comer, vivir, bueno, reproducirse y tener un techo, un lugar donde estar. Entonces, ya no ver solamente al individuo a partir de su espíritu, como era la visión idealista, el Geist en alemán, sino más bien las condiciones materiales a partir de las cuales, y biológicas, de las cuales el individuo tiene que estar, digamos, con los cuales está condicionado para poder vivir. Y esto implica ver las condiciones de trabajo, las condiciones de alimentación, es decir, todos los elementos que ahora hemos
visto muy fuerte en la historia social y en la historia económica, ¿no es cierto?, cómo se ha constituido ya en el siglo XX. Y también en Marx muy importante ver cuáles son las contradicciones que impulsan y que muestran el desarrollo de la sociedad, contradicciones de clase en particular, y otras que uno podría sacar un poco de su perspectiva. El trabajo de Marx está asociado, ¿no es cierto?, a varios textos. Aquí aparecen algunos, digamos, que son los que destaca el texto de esta semana, lo podemos ver más, pero sobre todo está asociado a dos elementos que constituyen su perspectiva, como lo hemos mencionado. Uno es cuál es la base económica que condiciona, ¿no es cierto?, la vida en sociedad, o sea, la vida de las personas en sociedad, eh, como estructuras, las relaciones de producción, las fuerzas productivas, que sería como la base real, no idealizada, sobre la cual las personas viven, y eso daría eh, origen a algo más allá, digamos, que son las categorías jurídicas y políticas en las cuales las personas se constituyen, eh, que influyen, ¿no es cierto?, en ciertas formas religiosas, filosóficas, morales y artísticas. Entonces, la estructura económica eh, es la base sobre la cual estas superestructuras se constituyen. Y el materialismo histórico, nuevamente, como lo había mencionado, ¿no es cierto?, que no es una perspectiva absolutista ni determinista como a veces se plantea, sino más bien es una metodología para entender cómo funciona la sociedad a partir de las condiciones materiales en las cuales las personas viven. El otro autor irrelevante para entender nuestra disciplina y ir viendo algunos elementos asociados al texto de esta semana es el sociólogo francés Émile Durkheim. Es una figura muy importante a partir del enfoque llamado holismo social. Vamos a mirar cómo se puede entender no solamente las condiciones económicas a partir de las cuales las personas se constituyen en su vinculación con la sociedad, como lo diría Marx, sino también a otros elementos. Para Durkheim, la sociedad no era una colección de individuos, ¿no es cierto? Ya en eso coincido con Marx, en el sentido que el individuo se constituye como algo más allá en relación a su vinculación con la sociedad, sino también en vinculación con la sociedad que ejerce una coerción sobre ellos. Eh, Weber hablará también de eso en parte, ¿no? La suerte de camisa de fuerza o la jaula de hierro, dice, también llamada por Max Weber. Eh, por lo tanto, las representaciones colectivas y los hechos sociales son fenómenos que de alguna manera eh, construidos, digamos, más allá del individuo y que moldean al individuo. O sea, el individuo no se puede entender fuera de sus representaciones colectivas y fuera de los hechos sociales en los cuales se constituye y se desenvuelve. Y ahí tenemos varios elementos, ¿no es cierto? Por un lado, como afirmaba, las representaciones colectivas, o sea, son formas de pensar y sentir que son impuestas por la sociedad, que generan estos sesgos que habíamos hablado en clase, ¿no? De, de una suerte de ídolos de la tribu, digamos, por los cuales la gente se desenvuelve y es interesante pensar que las personas tienen muchas veces poca capacidad de ir en contra de la masa, de ir en contra de lo que dice, ¿no es cierto?, este aspecto colectivo que es coercitivo, que de alguna forma los determinan o les ponen un límite. Eh, por otro lado, ¿no es cierto?, toda forma de obrar, pensar y sentir eh, está constituida a partir de estos hechos sociales que le constituyen, ¿no es cierto?, un marco en el cual se desenvuelve. Por lo tanto, el análisis social, de alguna manera, para entender este ser humano en sociedad, debía comprender la función de que estos hechos sociales y su contribución a la cohesión y a la estabilidad de la sociedad y también de las personas. Aquí, entonces, Durkheim, perdón, de alguna forma sienta las bases para entender las dinámicas sociales y propone observación y análisis que de alguna manera van a influir en la sociología y también en nuestra propia disciplina, como lo sabemos.
Eh, Otro autor que, bueno, aquí ha aparecido en la Génesis el método histórico respecto de otros elementos, pero no lo voy a saltar porque quiero pasar a los otros autores que hemos estado viendo en el texto esta semana. Que hay un filósofo que es bien relevante y que ha sido poco estudiado por distintas razones en nuestra disciplina, que es Wilhelm Dilthey, que es como podríamos llamar el padre del historicismo alemán. Y su idea de comprensión. Es interesante cómo podemos constituirnos como estudiosos de la sociedad a partir de esta idea del Verstehen, que es la comprensión. Es un catedrático que en Berlín, digamos, que va a ser contemporáneo a otros que vamos a estudiar posteriormente y que también va a estar involucrado en esta batalla del método. ¿Cuál es el método que vamos a encontrar para estudiar a los seres humanos, en este caso a los seres humanos en sociedad y en el pasado, como saben ustedes la historia? Eh, Él desarrolla una crítica muy importante para aplicar este método, donde critica la idea de que hay que aplicar el método científico natural a las humanidades, buscando leyes, por ejemplo, buscando los mismos patrones que los científicos naturales encuentran en la naturaleza, y argumenta que la historia y otras ciencias, que va a llamar ciencias del espíritu, Geisteswissenschaft, van a requerir una aproximación diferente porque lo que hacemos nosotros en las humanidades, o Geisteswissenschaft en alemán, es justamente comprender, no solamente analizar ni dividir, como habíamos visto con otros autores filosóficos, digamos, dividir o analizar o digamos, examinar de esa forma, sino principalmente comprender. Y ahí hay varios elementos que son bien relevantes, tal vez los vamos a retomar después al final del curso, que tienen que ver por ejemplo, con la experiencia que se puede vivir, el Erlebnis, o sea, la experiencia que uno vive y cómo es la base eso para comprender la historia. Cómo podemos comprender eventos del pasado a partir de esta experiencia. Y esto implica algo más que un análisis, es una experiencia más como ser humano. Por eso es que esta perspectiva está asociada a la idea de las humanidades y no de las ciencias sociales, como si nuestra disciplina fuera una disciplina científica estudiando la naturaleza. Y yo ahí defiendo, por eso desde este texto también, con mucha fuerza la idea de que nuestra disciplina, la historia, es parte de las Geisteswissenschafts, como se dice en alemán, de las humanidades. Eh, Esta misma idea de experiencia, el Erlebnis, está en la empatía, en Einfühlung, la empatía, es localizar el yo en el tú. Es como esta inmersión empática en el contexto de los agentes históricos, como dice ahí, nos permite comprender sus motivaciones y acciones. Y es un factor muy, muy fundamental para entender el accionar de los actores y actrices que nosotros estamos estudiando. Por lo tanto, tenemos que tener una experiencia vívida de lo que ellos y ellas tuvieron que pasar en un periodo de la historia, pero también tenemos que tener una empatía para situarnos en ese lugar. Y ahí está de nuevo las Geisteswissenschaften, que es la ciencia del espíritu, que es un campo autónomo eh, muy distinto a las Naturwissenschaften en alemán, a las ciencias naturales. Y eso algo que, como decía, de alguna forma yo sostengo. Y todo esto genera una dialéctica de un proceso que se llamó, ¿no es cierto?, un proceso hermenéutico de interpretación, donde los eventos, los textos tienen sentido dentro del contexto de una época y todo se aclara, ¿no es cierto?, a partir de esta comprensión que permite interconectar tanto los eventos con los textos, la cultura con la época que estamos estudiando. Una frase de Dilthey, ¿no es cierto? Entendemos cuando devolvemos la vida y el aliento al polvo del pasado desde lo más profundo de nuestra propia vida. La comprensión profunda del desarrollo histórico solo se alcanza cuando se revive en la imaginación el curso de la historia. Ahí tenemos la experiencia vivida, el Lemnis, tenemos la empatía histórica, el Einfühlung, y nos hacemos parte de la ciencia del espíritu, de las Geisteswissenschaften, en un fenómeno de estudio que no es el mismo que el que se articula para las ciencias naturales. Cuando yo les contaba en clases
que mi interés es entender la historia como una disciplina científica, lo pienso en esta perspectiva, en la perspectiva del Wittgenstein, no una disciplina científica como si fuese una ciencia natural, sino en esta perspectiva más humanista. Finalmente, tenemos, ¿no es cierto?, a Max Weber, que es el padre de la sociología y también generó un trabajo que ha sido muy influyente para nuestra disciplina. No, a pesar de que no se los lee de muchas veces directamente, sí su trabajo ha influido para otros. Eh, Su trabajo, digamos, tal vez, como digo, no se lee directamente en nuestra disciplina, pero sí sus ideas han ido permeando nuestro trabajo. Uno tiene que ver con la sociología comprensiva, o sea, entender el significado subjetivo que los individuos atribuyen a sus propias acciones sociales. Y eso permite penetrar en sus motivaciones, intenciones y valores. También es un Verstehen, sociología, en este caso, de cómo los individuos le asignan un significado a su accionar, a su actuar, en base a estos fenómenos sociales. Cómo interpretan lo que ellos hacen, interpretan, es interesante, cómo tienen muchas veces entendemos esos dobles discursos, por ejemplo, es decir, que hay algo que no acepten, una ética, por ejemplo, no corresponde, y sin embargo lo aceptan bajo ciertas circunstancias. Es decir, por ejemplo, eh, decir, matar a una persona es malo siempre, digamos, es algo éticamente condenable, pero justifican, por ejemplo, sus acciones cuando ellos les ocurre ese fenómeno. ¿Sí? Puede ser porque están obligados por una batalla, eh, hacen ser soldados, o justifican de otra forma, por poner un ejemplo. ¿Sí? Podemos encontrar muchos más. ¿Sí? Los tipos ideales son un elemento que también utilizamos de alguna manera, que si bien no son reales, dice él, sino más bien son entidades creadas para el análisis, se constituyen también como una herramienta metodológica. Por ejemplo, un tipo ideal podría ser una persona típico promedio, digamos. ¿Sí? Eh, de hecho, hablar de clases sociales como clase baja, clase media, clase alta también son tipos ideales, o de género incluso, o de etnia. Nunca se cumplen en una persona real, concreta, todos esos elementos para que se constituya como parte de una clase, una etnia o de un género. Sin embargo, se trabajan estos tipos ideales y nosotros lo trabajamos mucho en nuestra disciplina. Y lo otro, en fin, que también aparece en Dilthey, ¿no es cierto? Perdón, en Durkheim, es el hecho de la acción social, es decir, la conducta humana, eh, que tiene un sentido subjetivo, se orienta por la acción de los otros. Eso puede ser también otros del pasado, del presente o que pensemos que del futuro. Eh, y esto significa que lo que nosotros hacemos como individuo eh, está muy relacionado con lo que pensamos que hacen los otros o pensamos que debieran hacer en base o en relación con otros u otras. Lo interesante de Max Weber es que hace una sociología interpretativa, nos trae herramientas que son muy interesantes para nuestra disciplina eh, y fue una influencia muy grande en las ciencias sociales y en la historia en general. ¿Mm? Em, Creo que esta PPT iría al final. Eh, este cambio de método influenciado por el autor que hemos estado viendo, ¿no? Karl Marx, Emil Durkheim y Wilhelm Dilthey y Max Weber, están en un marco de un cambio de paradigma, como diría Thomas Kuhn, ¿no es cierto? De una transición de explicaciones metafísicas a un análisis empírico. Eso es algo que nosotros podemos ver, nosotros estamos en el marco del análisis empírico, por supuesto, no de explicaciones metafísicas. Por otro lado, un énfasis en la razón y el estudio sistemático del desarrollo social, pero también ver el actuar racional de las personas, que nos aleja un poco de esta idea de Dilthey de ponernos en un aspecto comprensivo más allá de lo racional, pero sin embargo, ustedes pueden ver los trabajos historiográficos, muchas veces se busca esa perspectiva de por qué las personas actúan con una explicación racional, porque actúan de una manera u otra. Eh, las ciencias naturales, que tuvieron un gran apogeo en el siglo XIX, por supuesto que son una inspiración y también una presión para transformar la disciplina histórica en una suerte de disciplina científica y también para muchos para buscar leyes y patrones en la historia humana que, si tomamos la perspectiva de Dilthey,
por supuesto, esto no podría pensarse, ¿no? Porque Dilthey asume que la disciplina nuestra, la historia, tiene una forma diferente de aproximarse al conocimiento que lo que podría ser una ciencia natural, que efectivamente busca patrones, busca leyes. Eh, Aún así, hay partes de nuestra disciplina que sigue en la búsqueda también, yo creo, de leyes, que un poco que moldeen la historia, aunque no quede tan explícito eso. Y finalmente un cuestionamiento muy fuerte al universalismo y apostar por la diversidad cultural y la particularidad de cada sociedad. Y cómo eso, ¿no es cierto?, constituye y modela el devenir histórico. Eso es algo que aparece claramente y aparecen estos autores que hemos visto a partir del texto de esta semana, con Marx, Durkheim, Dilthey y Weber. ¿Mm? Bien, entonces vamos a detener la grabación ahora.